Sí, ya, ahí está. Que empiece a grabar. Ya, vamos a nuevamente darles la bienvenida a todos y a todas las personas que hoy han hecho una pausa en su día para acompañarnos en esta actividad que es tan importante para el programa de Magíster en Desarrollo Rural y para la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Vamos a comenzar para darle un poquito más de formalidad a esta actividad por el invitado que hoy nos convoca, así que y también por ustedes. Muy buenas tardes, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, de su Escuela de Graduados y del Magíster en Desarrollo Rural, les damos una cordial bienvenida a los coloquios de investigación en Ciencias Agrarias y Alimentarias de esta Casa de Estudios. Hoy presentamos el tema Los sistemas agroalimentarios localizados en la pandemia y la pospandemia. ¿Cuáles alternativas de política pública? Que tendrá como expositor al doctor Gerardo Torres Salcido, integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México, a quien saludamos especialmente hoy día. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Queremos saludar también en forma muy especial a los académicos, a las académicas, a los investigadores, a las investigadoras, a los y las estudiantes de pre y posgrado y al público en general que hoy también nos acompaña. En primer lugar, saludamos al doctor Javier Parada, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, y le invitamos, doctor, por favor, a dar un saludo de bienvenida a esta actividad. Gracias, Paola. Supongo que me escucho bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Bueno, gracias a todos por estar acá de nuevo, en un nuevo coloquio. A Gerardo Torres por hacer un espacio y compartir con nosotros desde lejos, ¿cierto? Su experiencia y su información, todo lo que nos puede contar va a ser súper valioso hoy día, así que te agradezco, Gerardo, por tu tiempo. Bueno, para contextualizar, son coloquios, como su nombre lo dice, tratamos de hacer algo ameno para, para forzar o promover el intercambio de ideas, especialmente a nivel de posgrado, pero abierto a la comunidad, con invitados bien relevantes de toda la área de los programas que tenemos. Lo hacemos una vez al mes y este mes le correspondía organizarlo al Magíster en Desarrollo Rural, por lo que también le doy las gracias a Gonzalo y a su equipo por esta organización. Así que, no, darle las gracias por estar aquí, dejarlos invitados en el futuro, que estos coloquios son mensuales y siempre van a estar con temas súper interesantes, así que nos alegra mucho que estén todos aquí. Gracias. Gracias, doctor Parada, por este saludo. También quiero saludar a los ex alumnos y ex alumnas de nuestra facultad que también se han sumado y que estoy viendo ya también en esta actividad. Así que, y a continuación quiero invitar al director del Magíster en Desarrollo Rural, doctor Gonzalo Saavedra. Él es académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Paola. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están asistiendo al coloquio. En especial también quería agradecer a Gerardo Torres Salcido, a quien tengo la fortuna de conocer y también de trabajar conjunto con él en algunos proyectos de investigación. Es un destacadísimo investigador mexicano que tiene una vasta trayectoria. Después Patricia lo va a presentar. Y Gerardo, es un gusto tenerte acá. También contarle a la audiencia que te vamos a tener por 3 meses en el marco de un proyecto de colaboración internacional que tenemos contigo y con la UNAM. Esperamos que cuando tengamos condiciones sanitarias en nuestros países para poder tenerte acá en Chile por una cantidad de tiempo interesante para que estudiantes también del magíster y otros programas te puedan conocer. Así que nada más que darte la bienvenida y las gracias, y a toda la audiencia que tenemos esta tarde, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Saavedra. Y también ahora vamos a invitar a la profesora del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, ¿no es así?, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, la doctora Patricia Tibó. Ella nos va a presentar a nuestro invitado y también nos va a moderar
con ayuda un poco del doctor Saavedra y mía, en la ronda de preguntas. Así que bienvenida, doctora Tibó. Muchas gracias, Paola. Bueno, bienvenidos todos y todas también. Gracias por estar acá. Tenemos el agrado de contar con el doctor Gerardo Torres Salcido, ¿no? Voy a hacer una breve reseña de su trayectoria. Bueno, el doctor Gerardo Torres Salcido es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte docencia en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y ha sido coordinador de grupos de investigación en políticas alimentarias, desarrollo rural y sistemas agroalimentarios localizados con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, ¿cierto?, de México, de la UNAM y también de la Unión Europea. Es autor y coautor de numerosas publicaciones relacionadas con sus líneas de investigación, y entre los libros de su autoría destacan, por ejemplo, De la producción de maíz al consumo social de tortillas, Políticas de producción y abastecimiento urbano y distribución de alimentos, y Mercados y políticas sociales, publicados por la UNAM. Bueno, como comentaba el profesor Saavedra, ¿cierto?, en la actualidad está trabajando como investigador nacional o colaborando en el proyecto Mercados Costeros y Sistemas Agromarinos Alimentarios Localizados, contribuciones socioantropológicas para el desarrollo territorial en el sur de Chile. Y esperamos poder contar con la presencia del doctor Torres Salcido pronto, ¿no? Pero va a ser muy importante poder en el futuro tener la presencia en esta estancia una vez que tengamos los protocolos más abiertos. Así que sin más, te dejo, Gerardo Torres, para que puedas partir tu presentación. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Bueno, voy a compartir la presentación. Creo que ya se está viendo, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, sea perfecto. Muy bien. Bueno, vamos desde el inicio. Perfecto. Bueno, voy a ampliar la presentación. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al doctor Gonzalo Saavedra por esta invitación. Muchas gracias a la Universidad Austral de Chile y a la Maestría en Desarrollo Rural por esta invitación. En efecto, tenemos pendiente una visita desde la época de la prepandemia y ahora ya estamos en la pospandemia casi y esperamos que pronto podamos activar esa visita a esa bellísima región de Chile, que es hacia Valdivia y toda la región de los lagos, si no me equivoco. Bueno, entonces estoy interesado en ver cuáles son las posibilidades de los sistemas agroalimentarios locales para ser considerados como parte de políticas públicas en el ámbito de las medidas que deben de tomarse tanto en el transcurso de la pandemia como en la pospandemia. Quiero presentarles unas 4 o 5 ideas y ustedes me dirán cuando llegue a los 20 minutos para que pueda yo concluir. Por favor, a la moderadora que me indique para que pueda yo concluir, para no pasarme del tiempo y poder dedicar mucho más tiempo al debate, a la discusión. Bueno, quiero primero presentarles algunas ideas sobre el contexto en el que se ha dado la pandemia, el contexto del sistema agroalimentario. Nos estamos alimentando, y posteriormente para pasar a preguntarnos cuáles son las formas de gobernanza de estos sistemas agroalimentarios y cuáles son los problemas de los sistemas agroalimentarios locales. Y desde el punto de vista de América Latina, cómo podemos concebir, cómo podemos territorializar estos sistemas agroalimentarios locales. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el contexto de la pandemia del sistema alimentario mundial? No quiero yo ampliarme mucho en esto, pero digamos que el contexto son, en primer lugar, una gran concentración de la producción, que puede estar expresada en concentración de tierras, de insumos, de semillas, etcétera, que han dado lugar a un monocultivo en la pérdida de la biodiversidad, así
como amenazas a la conservación biológica, que en contextos latinoamericanos se han traducido también en violencia, ya sea por situaciones de despojo, de abandono, en migración y el envejecimiento de la población rural, igualmente la pérdida del valor relativo de la producción agrícola en toda la cadena de producción y distribución, y una situación paradójica, por un lado, de hiperconsumo calórico y de infraconsumo calórico, que ha derivado en crisis ambiental y en problemas, y que han agudizado los problemas de desigualdad. Solamente, digamos, recordando a la FAO, nos indica que 1.900 millones de adultos en el mundo padecen sobrepeso o obesidad. Han aumentado ahora un poco más con la pandemia, de los cuales 650 millones eran obesos. Aquí dice obseso, deben decir obesos, con un índice medio corporal, de un índice de masa corporal mayor a 30, que se considera que una persona es obesa. Es interesante ver que desde 1975 a la fecha, la obesidad casi se triplicó en el mundo. En el caso de México específicamente, se ha duplicado en los últimos 20 años con la población obesa o con sobrepeso, y sin embargo, junto a esta situación paradójica, 795 millones de personas antes de la pandemia seguían padeciendo hambre. Esto también se debe pues a una serie de omisiones en política pública y a una débil institucionalidad en América Latina, que ha dado lugar o manga ancha a las corporaciones transnacionales para desarrollar procesos de concentración y de imposición de una dieta alimentaria que, como bien dice McMichael, se ha convertido en un régimen alimentario de tipo corporativo. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de esto? Lo que está detrás de esto son, en primer lugar, un cambio climático que se está agudizando. Lo estamos viendo cada vez, estamos viendo fenómenos extremos cada vez más frecuentes, cada vez más extremos además, y que esto también se debe a una pérdida de biodiversidad muy acelerada en el mundo. Según la FAO, más del 90% de las variedades de cultivo con la cual se alimentaban la especie humana han desaparecido en las últimas décadas, y 690 razas de ganado se han extinguido en los últimos 100 años. De tal modo que nuestra dieta depende ahora solamente de 15 especies de cultivos y 8 de animales domesticados, que representan el 90% de los requerimientos calóricos de la alimentación mundial. Y por lo tanto, en este contexto de pérdida de biodiversidad, de intrusión en los sistemas complejos biodiversos, se da una crisis por un virus, el SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19, que ha afectado al mundo y que, bueno, pues ahora ya todos los países contamos con miles de personas fallecidas. En este país vamos en 237,000 personas oficialmente fallecidas por la COVID-19, y en gran medida esa mortalidad se ha cebado entre personas que tenían comorbilidades previas, como ya les dije, como la diabetes, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, de tal modo que, bueno, pues ese es el contexto en el que ha surgido. De hecho, pues al inicio de la pandemia, la sospecha de que el virus hubiese surgido en un mercado que vendía, un mercado húmedo, como se les llama, es decir, aquellos que venden especies o animales todavía vivos y silvestres para el consumo,
de que de ahí se haya originado el virus todavía es una sospecha plausible, aunque no demostrada. Esto se basa en formas de gobernanza que han venido imponiendo nuestras formas de alimentarnos, que han sido principalmente formas de gobernanza vertical, como ya lo he dicho, desde el punto de vista corporativo, que están ordenando la producción, pero también están imponiendo la oferta alimentaria y nos están dictando qué es lo que tenemos que comer y cómo lo tenemos que comer. Y la frecuencia, pues la mayor frecuencia posible de comer los productos que nos ofrecen, que generalmente son productos con altos componentes de daño a la salud, como sodio, azúcares, carbohidratos, etc. Frente a ello, se están dando y ahora se han acelerado con la pandemia nuevas formas de gobernanza en el sistema agroalimentario que están partiendo de redes y de formas de organización territorial, de personas que previamente a la pandemia y movimientos que previos a la pandemia, que vienen desde los años 60, han estado preocupados por lo que estamos comiendo y el origen de nuestra comida, pero que ahora se han acelerado con la demanda de productos provenientes de agricultura orgánica o con métodos agroecológicos que tengan un origen en la agricultura familiar, en la agricultura indígena, campesina o afroamericana, que tengan un marco de justicia alimentaria y que tengan más formas de certificación que no necesariamente tienen que estar ligadas a el interés exclusivamente de exportación o de vender productos con reputación, sellos y orígenes territoriales en los mercados nacionales o externos. Esto, por supuesto, entonces está dando lugar a un gran movimiento social y yo creo que global en torno a la recuperación de la agroecología, con preocupaciones de comida sana y que sean trazables, que los productos sean trazables, que provengan de la agricultura familiar y que se sustenten en un comercio ético, entendido no solamente como un pago justo que uno le da o un sobreprecio que uno le da al productor, sino como un comercio en el cual se reconoce el valor del trabajo del productor y sus aportaciones para la conservación de los ecosistemas, así como para la conservación del patrimonio gastronómico, alimentario y del patrimonio cultural inmaterial que rodea a las formas de consumo consolidadas, digamos, históricamente, diversificadas y con productos de carácter territorial y de carácter local. Entonces, y esto, bueno, pues son sistemas agroalimentarios locales, sistemas productivos locales o sistemas agroalimentarios localizados, les hemos llamado, que son, según la definición clásica de Mushnick y Sautier, son asociaciones y relaciones de empresas de producción, de transformación y de servicio conglomeradas alrededor de un producto con reputación territorial y que están basadas en una institucionalidad y están basadas en una serie de redes de relaciones sociales que le dan identidad territorial a ese producto. Esta idea de los sistemas agroalimentarios localizados pues ha evolucionado y podríamos decir que son sistemas, que tienen una serie de relaciones de base territorial en donde hay una conjunción entre los ambientes biológicos y culturales que dan lugar a una identidad y a una proximidad social y organizativa, entendiendo como proximidad social y organizativa una organización que sustenta estas formas de producción, que sustenta y que conserva estas formas de producción y que las defiende, y una identidad en torno a estos alimentos.
Por otra parte, creo que hemos evolucionado en el sentido de que, si bien los sistemas productivos localizados podemos hablar de ellos como productos alimenticios y podemos decir que en estos existe un intercambio metabólico entre naturaleza y sociedad, podríamos decir ahora que los sistemas agroalimentarios localizados y los alimentos, en sentido estricto, no son productos aislados que los tengamos que estudiar aisladamente, sino que son parte de bienes territoriales de carácter común que pueden ser la base de un desarrollo endógeno y que están en el marco y en el contexto de una canasta de bienes que las áreas rurales pueden ofrecer para los consumidores urbanos y también para otros consumidores rurales. En esta canasta de bienes territoriales no solamente está, en este contexto biocultural, no solamente están los alimentos, sino que están también las artesanías, la gobernanza del agua, el manejo de los bosques y de otros bienes comunes que ofrecen, que dan servicios ecosistémicos y que conservan los bienes, los sistemas ecológicos. Entonces, de alguna otra manera, con esto estamos introduciendo a los alimentos también, no solamente en una disciplina, digamos, agrícola, agroalimentaria, sino en una disciplinas más complejas que tienen que ver con la formación de sistemas y de instituciones sociales basadas en una canasta de bienes comunes, de bienes territoriales que pueden ser aprovechadas para los alimentos y para otros productos que no los metabolizamos en nuestro cuerpo, pero que sí son parte de este metabolismo, de este intercambio social, de este intercambio entre la sociedad y la naturaleza. Una vertiente de los CIALES, hablan de los CIALES, de los sistemas agroalimentarios localizados, como estos sistemas entonces de empresas, de asociaciones en relación a los alimentos. Y lo que pasa es que en América Latina tenemos que ver el problema de la alimentación desde mi punto de vista, y lo tenemos que ver en general en los marcos de la desigualdad económico, social que se da en América Latina, como sistemas que requieren una acción política, porque se están dando, como en todo, se están dando polarizaciones, se han dado polarizaciones, y esta emergencia de redes de producción y de consumo resilientes y resistentes que han sido muy importantes en esta pandemia y pospandemia, por lo menos en México, son los sistemas agroecológicos tradicionales, que son los que han conservado la biodiversidad, que pueden dar lugar a la soberanía alimentaria, basados en mercados campesinos, indígenas y de las ciudades también, que se basan en movimientos sociales y que ven precisamente estos movimientos agroecológicos, los ven desde un punto de vista de ecología política como alternativas a la sociedad actual de consumo. De tal modo que, digamos que en América Latina, el problema de la alimentación, el problema de los sistemas agroalimentarios localizados, es un problema político, es un problema de disputa, de argumentación, de disputa, de empoderamiento y de territorialización, en la cual intervienen diversos grupos que están disputando los beneficios del territorio. Y en este sentido hay aquí un sistema de resistencia frente a las situaciones de concentración alimentaria, las situaciones de oferta alimentaria que son lesivas, una oferta alimentaria que puede ser lesiva al derecho a la alimentación, como lo voy a ver a continuación. Entonces, desde mi punto de vista ahora, estos sistemas agroalimentarios localizados, y he venido trabajando en esto desde hace un tiempo, esa producción diferenciada con representación territorial, que conserva la agrobiodiversidad y la agricultura familiar, es una parte de un enfoque
puede ser considerada como un enfoque para políticas públicas de derecho a la alimentación adecuada, y incorporarlo dentro de esto de que la Organización de las Naciones Unidas le ha llamado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con lo cual nuevamente los sistemas agroalimentarios localizados, la alimentación local y el desarrollo sostenible y sustentable que está dentro de la agenda de la 2030 de las Naciones Unidas, se incorpora como un derecho transversal que toca otros derechos como el derecho a la educación, a la seguridad social, a la salud, a agua potable y a un medio ambiente sano. Esto está muy presente ahora, precisamente más desde la pandemia, con esto, con el surgimiento de movilizaciones sociales a los cuales, que si bien vienen desde los años 80, ahora también se han incrementado, que pugnan por una ciudadanía alimentaria entendida como una capacidad para que el ciudadano tome las decisiones adecuadas con respecto a su alimentación, pero también con respecto a otros derechos que incluyen esta alimentación. Dentro de las políticas públicas y el derecho a la alimentación es destacable la conformación de los frentes parlamentarios contra el hambre, por ejemplo, y las modificaciones constitucionales que en América Latina y el Caribe se han dado desde hace 10 años para garantizar el derecho a la alimentación. ¿Y en qué consiste este derecho a la alimentación? El derecho a la alimentación tiene muchas vertientes, pero una de ellas consiste en que el Estado debe garantizar debe ser un derecho universal para tener un acceso a una alimentación adecuada. Y esa alimentación adecuada, lo dice también, por otra parte, es el respeto o es también la conservación de sistemas sustentables de producción que permitan acceder a dietas locales y culturalmente adecuadas. Esto es una idea muy importante dentro de política pública, porque son estas dietas locales y culturalmente adecuadas las que pueden finalmente ser un dique a esta pérdida de biodiversidad y a esta monotonización de la alimentación que tenemos. En ese sentido, los sistemas agroalimentarios locales se distinguen por este vínculo entre producción y consumo, y por este vínculo cultural entre la conservación y la identidad que el consumidor urbano puede tener con respecto a esa alimentación local. Los circuitos cortos son parte de estos sistemas agroalimentarios localizados, circuitos cortos agroalimentarios que tienen que ver con los mercados locales. No voy a decir todas sus características porque me voy a perder en estos 20 minutos, ustedes me dicen, pero bueno, aquí tienen la presentación. Digamos que la parte más importante de estos circuitos cortos agroalimentarios es la cuestión de la confianza entre productor y consumidor y la certeza del origen del producto, así como la eliminación de intermediarios entre el consumidor y el productor. Sus funciones son básicamente en esta disputa, en este problema político por la lucha por los beneficios de los territorios, es una creciente apropiación de valor que debe quedarse en los agentes territoriales más ir territorializando y empoderando a estos productores. Y dentro de esto, una de las ventajas es que tenemos consumidores colaborativos que además configuran junto con los productores las características o los atributos de calidad. No se requiere de una tercera parte, de una compañía que nos diga que el producto es de calidad o no. Y el desarrollo de certificaciones participativas, certificaciones orgánicas participativas, que son, digamos, esta asociación entre productores, consumidores, activistas y administradores de mercados alternativos que están estableciendo las características de calidad de los productos
y que pueden justamente certificar o pueden dar un acuerdo, pueden lograr un acuerdo sobre la calidad, el origen de los productos y su carácter agroecológico, sobre todo orgánico o agroecológico. Entonces, todo esto se pueden desarrollar en cadenas cortas. De hecho, se ha venido desarrollando y ha sido una de las características de la pandemia, cómo han crecido estos mercados de tipo local con una serie de mecanismos, como por ejemplo pueden ser el reparto a domicilio, la apoyada por la comunidad, los mercados públicos municipales, pedidos por internet, y además de eso, mercados de trueque. Entonces, justamente estas son las características de estos mercados. Algunas de estas cadenas cortas se han dado desde hace algunos años. Está, por ejemplo, la experiencia Encuentros del Campo a la Ciudad en Chile en el año 2011. Y han estado, lo que hay aquí es una red de actores en las cuales se están entrando cada vez más o han sido propiciadas por instituciones académicas también que participan junto con instituciones públicas y con organizaciones sociales y productores y consumidores en la conformación de estos mercados agroecológicos o alternativos. En Chile, por ejemplo, Encuentros del Campo a la Ciudad, o los mercados alternativos en la Ciudad de México y en la periferia de la Ciudad de México, las ferias verdes en Costa Rica, o Familia de la Tierra en Colombia, que está en una red también de actores públicos. Lo interesante aquí es que son entonces iniciativas prácticamente ciudadanas de personas preocupadas por la alimentación que han ido impulsando este tipo de intercambios entre productores y consumidores en contextos de sistemas agroalimentarios localizados, preocupados por una comida sana, trazable y una comida de calidad. Dentro del ámbito mundial, por ejemplo, hay un gran interés en desarrollar por parte de la Organización de las Naciones Unidas los sitios de interés o interesantes o importantes para la agricultura mundial, llamados CIPAM, que están constituyendo sellos también territoriales de estos sitios que pueden ser también interesantes y que se han desarrollado recientemente. Aquí solamente hay dos ejemplos, uno de Chiloé, que ustedes lo conocen perfectamente bien, y el doctor Gonzalo Saavedra lo conoce perfectamente bien, y otro es el de Xochimilco y del área lacustre de la Ciudad de México, que son considerados como sitios de interés para la agricultura mundial por su riqueza agrobiológica, por su biodiversidad y por los mercados, por las formas de producción y los mercados campesinos que aquí se dan, o los mercados de tipo alternativo, y que pueden ser alternativas a la gran concentración de la distribución alimentaria. Patricia, ¿ya estoy en el tiempo? Sí, puedes ir cerrando. Sí, ya voy cerrando. Bueno, aquí hay nada más algunas experiencias de la Ciudad de México en las que estoy trabajando. Ya no les voy a, nada más voy a, ya esto lo dejo en la presentación, pero lo que quiero decir es que hacia dónde vamos. Bueno, lo que ha reflejado la pandemia y lo que tendremos que ver en la pospandemia es que precisamente debemos de establecer un derecho a la alimentación adecuada, es decir, de calidad, sana y nutritiva, en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en donde el Estado debe de tener una participación más activa con compras públicas, impulsando marcas colectivas, sistemas participativos de garantía y el impulso a las cadenas cortas agroalimentarias. Creo que hay cada vez más apertura en este sentido. Una valoración de los sistemas agroecológicos que están alrededor de las ciudades para conservarlos y para propiciar la venta de excedentes, logrando o garantizando por una parte
la seguridad alimentaria de los grupos campesinos que se encuentran alrededor de las ciudades y al mismo tiempo garantizando también la soberanía alimentaria en el sentido de que decidan qué es lo que tienen que producir y cómo tienen que producirlos, en un ámbito de sostenibilidad ambiental, que es precisamente ponernos de acuerdo en la gobernanza de los recursos comunes contra el desarrollo cada vez más amplio y cada vez más depredador de los llamados megaproyectos, económica por la identidad territorial de los alimentos contra la deslocalización que propician las grandes corporaciones, una sustentabilidad social y cultural por la preservación de estos contextos bioculturales y una sustentabilidad en la salud por el acceso a los alimentos sanos y dietas saludables. Bueno, hay algunos ejemplos aquí y solamente ya quiero concluir con las acciones a emprender desde mi punto de vista, que es abordar los problemas de los sistemas agroalimentarios locales desde una perspectiva multisectorial, inter y transdisciplinaria, construirlos o enfocarlos en el ámbito del derecho a la alimentación, el Estado como garante del derecho a la alimentación adecuada, y construir y seguir construyendo estas iniciativas ciudadanas de grandes coaliciones de grupos promotores abocados al cumplimiento del derecho al derecho a la alimentación. Bueno, implementar compras públicas, impulsar los productos de la agrodiversidad en los comedores escolares y populares entre poblaciones recluidas. La pandemia ha dejado como enseñanza el uso de los medios digitales y una expansión de los medios digitales para el abastecimiento que ahora está siendo muy aprovechado por las grandes corporaciones. Creo que hay que insistir en plataformas digitales, incluso de tipo alternativo, que tengan que ver con estos sistemas. Reconocer los procesos participativos y en suma a partir de un enfoque y una estructura de derechos para garantizar una alimentación sana, nutritiva y diferenciada y el uso racional de la agrobiodiversidad como un mecanismo para disminuir la vulnerabilidad de los grupos de la población que ahora han sido los más afectados por el COVID-19 y garantizar sus derechos humanos en un escenario post-pandemia. Que para combatir esta COVID-19 con las otras pandemias que es la obesidad, la violencia y el cambio climático. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Excelente presentación. ¿Dejo de compartir pantalla o quieren ver esas fotos? Dejo de compartir pantalla. Mejor así podemos conversar. Bueno, está abierto el espacio. Si ustedes quieren escribir sus preguntas, hacerlo en el chat o también lo podemos ir haciendo a viva voz, como ustedes prefieran. Ay, perfecto, estamos. Super. Gonzalo, ¿tú tal vez quieres partir haciendo alguna pregunta? O sea, sí, tenía algunas preguntas para Gerardo, pero tal vez podemos Sí, aquí hay una. usar la técnica de los 40 segundos. No sé si la conoces tú. Que cuando uno hace clase tiene que hacer una pregunta y contar hasta 40. Y ahí empiezan a llegar las Aquí preguntas. tenemos una pregunta. ¿Qué otros lugares bueno. son CIPAM? Pregunta Xiomara. América Latina, ahora no tengo preparado aquí, solamente había pensado en Chile y en México, pero de América Latina me parece que en Brasil hay uno, en Ecuador, bueno, en los Andes, está por declararse otro más, y en China, por supuesto,
y no recuerdo cuántos más, debe haber 10 o 12. Discúlpenme, les puedo enviar después el dato. En realidad solamente pensé en estos dos, pero hay otros más. Ujú. Bien. Tenemos ahí varias preguntas en el chat, parece, en comentarios también, Patricia. Aquí hay otra más. Bueno, eso ya lo contestó. ¿Qué beneficios trae para una zona ser denominado de esta manera? Igual. Pues sí, es un reconocimiento básicamente que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación da por las formas de producción, por el paisaje y por las formas en que se han conservado los productos. Y bueno, yo lo que pude observar en Chiloé es que este sello está siendo aprovechado para en la venta de productos locales en tiendas y en mercados, sobre todo en tiendas especializadas. Y a mí me parece que bueno, es una forma de valorar la agrodiversidad y la biodiversidad de estos lugares, porque además, bueno, los sitios IPAM son sitios ancestrales, no son recientes, son sitios ancestrales de donde se ha practicado la agricultura. Ahora estoy recordando ahí en el Medio Oriente, por supuesto, en China, en América Latina, con dos muy claros que son Chiloé y el área lacustre de la Ciudad de México, y con otros, la zona andina, y con otros en proceso en Brasil y en Colombia. Entonces, son lugares donde se ha practicado la agricultura ancestralmente y son lugares de biodiversidad que el interés también reside en el hecho de que son lugares donde se han conservado productos, semillas, etcétera, y son recursos que ante una eventual crisis alimentaria pueden ser muy importantes. Excelente. Arely, había visto que habías levantado la mano. Después podemos Sí, ir muchas gracias. preguntas. Bueno, primero agradecer por lo que nos comparte y por haberse dado el espacio para estar aquí por este medio. Y mi pregunta, bueno, eran dos comentarios. Primero, claro, ahora con lo del COVID-19 me parecía importante lo que mencionaba de cómo el virus, tal vez no con toda la información que quisiera tener, pero cómo atacaba principalmente o incidía de manera directa o de manera más grave con las personas que tienen obesidad, enfermedades crónicas. Entonces, retomar la importancia de los sistemas alimentarios, o sea, que podría parecer a simple vista que no están relacionados de manera directa, pero como la alimentación que tenemos actualmente, el modelo económico en el que vivimos, permea también en cómo estas pandemias afectan directamente. Esa era una, y otra, que en algún momento yo formé parte de un comedor comunitario en donde los menús se realizaban desde Ciudad de México, y estamos ahí en una región rural e indígena, y dentro del menú, no sé, igual que no están como contextualizados, había que comer pescado, cosas que no eran accesibles, o también que los productos que consumíamos tenían que facturarse, entonces no se podía comprar a productores locales. Entonces, como que creo la importancia de mirar los otros escenarios desde donde trabajar los sistemas alimentarios es muy importante. Eso. Gracias. Sí, gracias. Sí, efectivamente, gracias. Bien. Voy a intercalar acá con una pregunta del chat y después vamos con tu pregunta, José Brenner. Manuel Castillo pregunta: Chile, o más bien hace este comentario, está en un proceso de cambios políticos y constitucionales. ¿Cómo ve el tema de agroecología en la Constitución y en el rol de los municipios? Sí, bueno, en México hay una
una intención de transitar hacia la agroecología, no está reconocida constitucionalmente, pero puede en una ley reglamentaria del derecho a la alimentación podría incorporarse. Hay una intención muy clara de transitar en grandes regiones del país hacia la agroecología, aunque por otro lado también hay un apoyo, sigue habiendo un apoyo hacia el monocultivo y las grandes empresas agroexportadoras, pero en términos generales sí existe esta intención, y recientemente hay que reconocer que el gobierno, por ejemplo, ha prohibido, no prohibido, sino tiene contemplado la eliminación del glifosato para el año 2024, ¿no? Lo cual está desencadenando una serie de protestas de los corporativos transnacionales. Y esto, bueno, está en el ánimo de transitar hacia formas de producción agroecológica pertinentes para los pequeños productores, ¿no? Que es distinto a la producción orgánica, también industrial. La producción orgánica fue muy reconocida, ¿verdad? Pero por la demanda del mercado mundial, inmediatamente también se convirtió en una gran empresa, en grandes empresas, y que requieren una certificación de terceras empresas, pero que están en este mercado de exportación. Aquí de lo que se trata es de incorporar esos mercados agroecológicos como mercados o esos ambientes agroecológicos como parte de la vivencia, de la civilización y de la socialización entre productores y consumidores en contextos locales, ¿no? Entonces, en este sentido sí es importante. Ahora, ¿cómo lo veo en Chile? No sé, no tengo mucho conocimiento de Chile, pero creo que aquí, por ejemplo, en un proyecto de ley reglamentaria al derecho a la alimentación, que es algo que no se ha logrado en México, se le da a los municipios un papel muy claro en el desarrollo de estos sistemas sustentables. De aprobarse esa ley reglamentaria, entonces los municipios deberían tener recursos para impulsar sistemas productivos locales que se incorporen a la demanda de estos pequeños municipios, ¿no? O de los municipios del país en general, perdón. Entonces, lo que está pasando yo es lo que veo a nivel latinoamericano, en el sentido de que los municipios van a jugar un papel cada vez más importante también en esto, y en estos desarrollos. Y sin embargo, bueno, las contradicciones son muy amplias. Por ahí alguien está preguntando del gran capital. Efectivamente, por otra parte, con la pandemia también se ha agudizado un proceso de concentración de la distribución y el consumo, de tal modo que los que ya eran muy ricos se convirtieron en más ricos todavía, ¿no? Por medio de las plataformas de internet y de la entrega a domicilio, etcétera, pues han visto incrementarse sus fortunas de una manera también impresionante. Entonces están estos dos niveles luchando. Por eso decía yo que es un problema político y es un problema de disputa en la cuestión de los alimentos. Bien. José Dörner. Gracias, Patricia. Primero, muchas gracias por la presentación, Gerardo, súper interesante. Más que una pregunta, la primera es un comentario en relación a que usted citó en su presentación el caso de Chiloé. Simplemente quisiera comentar que casualmente hace un par de días atrás tuve una reunión con gente de la comunidad de Alcahue, en donde ellos manifestaban la preocupación que tienen crecimiento de la industria de la salmonicultura en términos del éxodo de los agricultores que desarrollaban esta agricultura ancestral en la isla, y que ha traído como consecuencia que costumbres que ellos tenían muchas veces con bases agroecológicas
en función de usos y costumbres para trabajar la tierra, se han ido perdiendo, ¿ya? Y el tema, por lo menos lo que ellos manifestaron, es tan grave que, bueno, le han pedido en cierta medida, y ese fue el contexto de la reunión, un poco de colaboración a nuestra universidad, a nuestra facultad, para poder a esta gente que ahora está haciendo cargo de esos predios, de la agricultura familiar campesina, para compartir nuevamente estos principios agroecológicos, compartir saberes entre las comunidades, y para poder volver a desarrollar un poco la agricultura que ellos estaban haciendo históricamente. Y eso con el segundo elemento adicional, que por el hecho de ser una isla, condicionado también por el tema de la pandemia, el tema de la alimentación, por lo menos al menos en la comunidad con la que yo tuve una reunión, se está volviendo un tema, al parecer, preocupante, ¿ya? Eso por un lado. Simplemente como un comentario, pero lo que yo le quería en el fondo preguntar es cómo en su visión de México o lo que pueda conocer un poco de América, qué tanta legislación existe para poder esto, porque en Chile no hay, para poder establecer huertos urbanos, ¿ya? Hace un poco tiempo atrás, un profesor de nuestro instituto presentó a través de una tesis la posibilidad de establecer huertos urbanos en nuestra ciudad de Valdivia, usando como base una serie de sitios heliazos que existen en la ciudad. Pero a la hora, por ejemplo, de ver si es que existe regulación, no existe absolutamente nada de regulación al respecto, como sí existe en varios otros países, bueno, en los distintos continentes. Y en ese contexto quería saber un poco cuál es su impresión al respecto. Sí, bueno, los huertos urbanos son partes de estos circuitos cortos agroalimentarios de una relación directa. Y además permiten a las personas, permiten a los habitantes de las ciudades involucrarse en actividades de producción, de cuidado de plantas. Entonces son muy importantes tanto para la salud social como para la salud espiritual, en el sentido de el bienestar que provoca la agricultura y el cuidado de las plantas. De las legislaciones que conozco, bueno, y de las experiencias que conozco, está Cuba, que a partir del embargo, pues se ha visto obligada a desarrollar una gran red de huertos urbanos para sostener la seguridad de la soberanía alimentaria. Brasil, durante la política de hambre cero, por supuesto, ahora no sé exactamente con Bolsonaro cómo haya evolucionado el apoyo a la agricultura familiar y huertos urbanos. La Ciudad de México tiene una legislación sobre huertos urbanos para apoyar a los huertos urbanos y es suficiente nada más que la gente tenga un pedazo de tierra, de jardín o una azotea propicia y puede solicitar apoyos para establecer huertos en su casa o bien huertos urbanos. Aquí hay un estudio que yo hice sobre 3 huertos urbanos en la Ciudad de México y lo que distingue a estos huertos urbanos es la economía solidaria. No hay que olvidar que dentro de estos circuitos cortos, junto a la confianza y demás, se mueve la solidaridad como un valor humano, y son economías solidarias de aportación de trabajo y también de intercambio de bienes. Entonces, son importantes los huertos urbanos, por eso son las legislaciones que conozco, los casos que conozco. Seguramente hay más en América Latina, pero esos son los que conozco y sí creo que una legislación de huertos urbanos es importante porque dentro de dentro de las metas 2030 de las Naciones Unidas, el desarrollo sustentable, pues está el impulso a la agricultura urbana. Y esto pues también fue, no sé si Chile, si alguna ciudad chilena participó, pero
en el Pacto de Milán de 2016 que firmaron prácticamente todas las grandes metrópolis del mundo, hubo un compromiso de impulsar la agricultura urbana, entre muchos otros compromisos. No sé si eso responde a su pregunta. Gracias. Bien, muchas gracias, Gerardo. Algo de esta pregunta habías mencionado respecto al capital, pero hay un aspecto que voy a incluir acá. Dice Martín Cerda, ¿cómo se aborda o problematiza dentro de lo social la contradicción capital-trabajo, en tanto lo social como la búsqueda de una especie de simbiosis en la aglutinación de empresas, pero que ésta refleja la diferencia de clase entre dueños y trabajadores? No sé si nos puede comentar algo. Sí, bueno, hay que decir, y probablemente es algo que yo omití, ¿qué es lo que se entiende por empresa? ¿No? Empresa no necesariamente es, digamos, la gran empresa, y menos en los sistemas agroalimentarios localizados, sino empresas son las asociaciones de familia, las asociaciones de productores, cooperativas, etcétera, que pueden ofertar, que pueden producir y ofertar. Pueden ser, digamos, desde pequeñas empresas a medianas empresas. Ciertamente puede haber jornaleros o trabajo asalariado, o ciertamente puede haber, como decía Marx, la explotación de los hijos por los padres, ¿no? En la medida en que trabajan en la unidad familiar, pero son formas de trabajo de tipo familiar en los cuales se van transmitiendo también aprendizajes en esas unidades familiares. Entonces, en lo social, digamos, a excepción de las grandes cooperativas europeas, que el queso parmigiano reggiano, el queso Roquefort, que son de todos modos cooperativas, en donde existen estas grandes marcas, pues no vemos en los sistemas agroalimentarios localizados, no vemos el desarrollo de estas grandes empresas que dependan para su funcionamiento, y menos en América Latina, de una gran cantidad de trabajo asalariado. Puede haber jornaleros, puede haber algunos trabajadores, de hecho los hay, y pueden darse esas contradicciones en la apropiación del valor, pero hay que distinguir la escala, ¿no? Hay que distinguir la escala en este sentido, ¿no? Y generalmente se trata de trabajo familiar y multitarea, porque pues si ustedes van a un mercado de estos campesinos, verán que la señora que está vendiendo es la señora que participó en la producción, probablemente con el esposo, con los hijos, y es la señora que transformó el producto y que lo está ofreciendo. Entonces es un poco productora, un poco transformadora, un poco comercializadora, y la verdad es que eso sí es muchísimo trabajo también. Perfecto. Super. Aquí Paola Segovia pregunta si usted podría dar alguna recomendación para favorecer el consumo de alimentos considerados patrimoniales en relación con la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que ha visto en la experiencia? Sí, yo creo que pues justamente para la cuestión de la patrimonialización, antes de, digamos, seguridad y soberanía alimentaria van de la mano, ¿no? En el sentido siguiente, creo que las políticas erradas que hemos tenido es que de repente se reconoce un alimento o una bebida como algo de con mucho potencial, y entonces se le comercializa y se le enfoca hacia los grandes mercados. De tal modo que el productor, por los beneficios que obtiene, deja de consumir lo que era tradicional para él, y todo lo ofrece al mercado, y entonces entra en un estado de pérdida de soberanía, en el sentido de pérdida de control en los procesos que está teniendo en la agricultura o en la transformación, y en una dinero compra la comida, y al comprar la comida pues está comprando comida generalmente procesada y demás. Entonces los alimentos sí creo que deben de patrimonializarse,
pero no debe de olvidarse que ahí hay que garantizar la alimentación de los núcleos campesinos indígenas y que tengan sus alimentos tradicionales y que sean los excedentes los que se dediquen a esta patrimonialización, cuidando que estos excedentes no vayan no sean más o no sean un porcentaje mucho más amplio de lo que la familia necesitaría para vivir. Es una situación muy compleja porque el mercado siempre presiona y siempre llama a la utilidad, a la ganancia, ¿no? Pero aquí hay un proyecto que se está desarrollando con la FAO, también aquí en México, en el que he participado en su diseño y ahora en un momento dado tendré que evaluar cómo ha funcionado, en el sentido de, a través de estas cadenas cortas, de estas certificaciones participativas, etcétera, permitir, o sea, que se vendan los excedentes, pero que estén dentro de los mercados locales para que los mercados nacionales, metropolitanos nacionales o internacionales, no presionen y al final de cuentas terminen muchas veces en una inseguridad alimentaria y en una pérdida incluso de biodiversidad, porque, en fin, es un tema que se podría hablar después de cómo esas patrimonializaciones también pueden en un momento dado, cuando llegan al mercado internacional, porque se prefiere un producto determinado, por ejemplo, la quinoa blanca, ¿no? Y entonces otras especies o variedades de quinoa dejan de tener importancia y empiezan a ser abandonadas para vender exclusivamente un producto. O el caso aquí de México de mezcales de cierto agave exclusivamente, ¿no? Entonces, con lo cual hay también ahí un problema. Entonces, creo que en esos mercados locales puede haber todavía ese equilibrio, pero sí es un problema muy complejo porque el mercado pues siempre presiona. ¿Qué es lo que tiene que entrar ahí? Lo que tienen que entrar son las regulaciones del Estado, justamente. Y tiene que entrar un agente que regule precisamente el mercado, porque, o por lo menos los mercados regionales y nacionales. ¿Mm? Bien, eso es súper interesante y creo que ahí también se han ido contestando algunas preguntas. Voy a ir con algunos participantes que tienen la mano levantada, José Sánchez y Mariela Terán. No sé quién fue primero. Mariela, creo, ¿no? Hola, buenas noches. Encantada de haber escuchado su disertación, doctor Gerardo. Bueno, yo soy argentina, estoy en la provincia de Salta, y no tenemos en Argentina por lo menos ejemplos de certificaciones participativas. Y mi consulta va hacia si la ve posible o si es posible desde su mirada y su experiencia, cómo ha ido evolucionando América Latina, si es posible que las escuelas gastronómicas sean ese punto de unión, ya que nosotros no tenemos esas cadenas cortas, más bien está rodeada de intermediarios que no le permiten al pequeño productor acceder libremente a un consumidor final. Sí. Pues sí, creo que en los procesos de valoración, es una pregunta muy importante la que hace, porque en los procesos de valoración de los productos locales, los chefs, los cocineros, las cocineras tradicionales también, han jugado un papel muy importante para poner en valor las especies y los productos locales para enriquecer las gastronomías. Entonces, muchas veces son los chefs los que están buscando productos diferenciados para poder ofrecer una comida de calidad. Entonces, es una manera de establecer ya un contacto directo entre un consumidor, que no es el consumidor final, pero es, digamos, un consumidor que es el chef, que es el que va a transformar esos alimentos y ofrecerlos al público. ¿Cómo se puede dar esto? Bueno, generalmente las certificaciones participativas se han dado por el interés de los propios productores
de ofrecer una certeza sobre la calidad o sobre la forma en que han sido producidos su oferta, y un interés de los consumidores también en tener la certeza de que ese producto es un producto sano, de calidad, que ha sido elaborado con métodos, si no orgánicos, sí agroecológicos, es decir, con métodos de tipo tradicional, sin productos químicos nocivos o con una cantidad mínima de productos nocivos cuando van, o de fertilizantes, es decir, básicamente con composteo, con ahorro de agua, con semillas nativas, etcétera, etcétera. Entonces esos procedimientos agroecológicos son muy importantes de certificarlos para los consumidores, para que los consumidores tengan la confianza de que están consumiendo un alimento local producido de manera sana y con calidad. Y que además se están llevando a la boca un producto que tiene una historia, una cultura y una ancestralidad. Muchas gracias, Gerardo. José Sánchez. Sí, ¿me permite? Claro. Ya, ok, gracias. Para Gerardo, tenemos dos preguntitas cortas. Por decisión política, acá en el Perú, hace algunos años, se promovió la siembra y también el consumo de quinoa, kiwicha, amarantos en México, y maca. Son altamente nutritivos, no solamente en proteínas, en aminoácidos, etcétera. Pero lo que pasa es que esto ha sido aprovechado por las grandes empresas transnacionales. Han elevado el precio de estos productos, y de tal manera que los mismos productores y los consumidores locales ya no tienen acceso. Entonces, ¿qué hacer ante ese digamos, acaparamiento de estos productos de alto valor nutritivo para que sean exportados, suban sus precios y ya no tengan acceso a los locales? Y por otro lado, desde los 70 estamos peleando mucho con lo que es la educación alimentaria. Ya Gerardo ha indicado cuáles son los problemas, pero también tenemos la anti-educación alimentaria, que se da muy fuerte en los medios, en las empresas transnacionales, en donde nos venden, por ejemplo, la chispa de la vida, que es agua con azúcar, o nos venden un producto que dice te dan alas, pero es una droga, y no se hace una verdadera educación alimentaria. Entonces, ¿qué hacer frente a esto en OCIAL? Sí, bueno, los CIAL han sido precisamente conceptualizados, no han surgido de una teoría, sino que es básicamente una traducción de observaciones de sistemas ya existentes y cómo existen tanto en Europa como América. Entonces, en los CIAL precisamente se ha insistido en esta cuestión de que una intermediación ya por empresas de gran calado implica un despojo del valor del producto, un valor que debería de quedarse en el territorio y en el productor, ¿no? Entonces, sí, el caso de la kiwicha, que por cierto acabamos de publicar un libro donde está precisamente incorporado el caso de la kiwicha, entonces, que es el amaranto aquí en México. Y lo que podemos observar es que, digamos, en estos circuitos cortos, lo que existe es siempre una demanda del consumidor y una demanda del consumidor urbano por estos productos ricos en nutrientes, etcétera, que dan comida sana. Pero también debe de haber un interés del sector público para impulsar
esas compras públicas para comedores escolares, comedores urbanos, para poblaciones recluidas y para otro tipo de poblaciones que puedan garantizar esta biodiversidad. Eso por una parte para conservar el valor. Por otro lado, a través de las organizaciones que se conformaron desde los años 70 para el comercio justo del café, pues es una manera de tratar de evitar ese intermediarismo de las empresas transnacionales para incorporarse a los circuitos de comercio justo de productos orgánicos. Entonces, este tipo de alimentos deberían, como el café, deberían de estar incorporados a circuitos de comercio ético y de comercio justo. En cuanto a la alimentación, sí, es cierto, lo estamos viviendo en todos los países. Por eso es por lo que desde una perspectiva del derecho a la alimentación, por supuesto que también la publicidad, no solamente debe haber un etiquetado de alimentos, sino que debe haber una regulación ya más estricta de la publicidad de estos productos que van imponiendo una oferta muy específica. Entonces, dentro de un punto de vista del derecho a la alimentación adecuada, una publicidad de este tipo sería una violación a ese derecho. Entonces, habría que incorporarlo en las legislaciones nacionales, de tal modo que vayamos reconduciendo hacia las dietas locales, tradicionales, ricas en nutrientes y diversas. No sé si esto contesta. Sí, muy bien, Gerardo, gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Acá hay una pregunta también que va un poco más en la línea práctica, ¿no? Pregunta Luisa Tramolado, ¿cómo se logra materializar la certificación participativa? Bueno, ahí está el organismo internacional que ha estado impulsando, el IFOAM, International Federation of Organic Agriculture, International Federation of Organic Agriculture, y no me acuerdo la M de qué es, Markets, me parece, IFOAM, que ha impulsado desde hace ya algunos decenios las certificaciones participativas, justamente por las dificultades legales, de capacidades y de asimetrías de valor, de apropiación de valor que representan las certificaciones con denominaciones de origen o las certificaciones con indicaciones geográficas, que si bien en Europa por una institucionalidad muy consolidada pueden tener más o menos una distribución de beneficios entre los actores de estos sistemas de certificación, no necesariamente en América Latina se dan este tipo de beneficios, y no necesariamente, incluso entre los europeos, no necesariamente entre los productores más pequeños. De tal modo que lo que se ha impulsado es esta asociación entre productores y consumidores para establecer estas formas de verificación y de certificación participativa. ¿En qué consiste la certificación participativa? A ver si contesto otra pregunta que está por ahí. La certificación participativa consiste en conformar dentro de los mercados locales comités de productores, consumidores y algunos otros actores que pueden ser los administradores de estos mercados locales, que generalmente son activistas o ciudadanos comprometidos con una alimentación sana y adecuada, y algunos académicos para formular cuestionarios sobre las rutinas de producción, de recolección, de almacenamiento y de transportación de los alimentos, para dar fe de que se trata de formas agroecológicas que son inocuas y que son de calidad para el productor. Esto es se logra no solamente con este cuestionario, sino también se visita las parcelas para saber cómo están produciendo sus productos
y se les pueden dar diversas evaluaciones. Una evaluación que puede ser negativa en el sentido de que sus formas de producción no son agroecológicas. Una evaluación intermedia, que quiere decir que si bien no son agroecológicos, pueden estar en el camino a ser agroecológicos si introducen determinadas modificaciones, sobre todo en el uso de agroquímicos y sobre todo en los procesos también de producción con base en semillas propiamente nativas, es decir, no que las compren a las compañías productoras de semillas, y además de eso, o bien los agroecológicos, que son aquellos productores que reúnen todos los requisitos y que pueden tener esta certificación por parte de los mercados. Estos pueden darse en estos mercados a estos productos, etiquetas que vayan, digamos, de un color al otro, todavía no es agroecológico, hasta ya es agroecológico, para darle al consumidor esta certeza. Entonces, estos son comités de certificación participativa que se desarrollan, que se organizan en los mercados, que no están exentos de conflictos, pero que dan la certeza de que ese producto en ese mercado local es un producto de carácter agroecológico. Entonces, en eso consisten las certificaciones participativas. El inconveniente que tienen es que el productor no hace erogaciones excesivas para pagarle a un tercero de que les certifique que su producción es orgánica y que por lo tanto puede ser vendida en los supermercados, etcétera. El inconveniente que tiene es que se trata de una certificación exclusivamente para los mercados locales, ¿no? Es decir, no es adecuada para ir más allá de esos mercados locales. Entonces, es en esos mercados locales, en ese contexto que se habla precisamente de la participación para certificar estos alimentos. Bien, muchas gracias, Gerardo. Vamos a ir cerrando en honor al tiempo. ¿Hay alguien que tiene la mano ahí? ¿Podría haber un minutito para poder contestar esa Parra Verdugo? Hola, bueno, sí, gracias por la instancia. Sí, decidí levantar la mano porque sabía que mi pregunta no podía ser considerada, así que la tiraba al chat. Pero entonces la hago muy breve. Doctor Gerardo, gracias por su presentación, la encontré muy interesante. Quería preguntarle acerca de qué otro tipo de políticas públicas cree usted que deberían implementarse paralelamente al fomento de los sistemas agroalimentarios locales para asegurar la efectividad en el mediano y largo plazo de estos, entendiendo sobre todo el envejecimiento de la población, la migración campo-ciudad de la población joven y por lo mismo la pérdida de fuerza de trabajo que permita mantener estos ciclos productivos, como aludiendo también a esta dinámica y la unidad familiar que mencionaba anteriormente. Entonces, esa era mi pregunta. Sí, eso es una pregunta muy importante, justamente. Bueno, me parece que en el centro de todo esto está en la valoración y luego en la valorización. Primero en la valoración, que quiere decir que consideramos los ambientes rurales como importantes, que consideramos los ambientes rurales desde las instancias públicas, desde la academia y desde la sociedad, como lugares de reserva de los patrimonios, naturales y culturales, porque en realidad lo que tenemos constantemente es una desvalorización del trabajo y de los trabajadores en las áreas rurales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que ofrecer, por supuesto, alternativas a los jóvenes, alternativas de ingreso que no estén en la sobrevivencia, sino que sean alternativas de ingreso que puedan permitirles una vida digna a todos los jóvenes que quieran quedarse en las áreas rurales y que lo vean también como una posibilidad frente a la crisis de los mercados de trabajo también, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que impulsar es toda una capacitación desde la producción
pero también desde los ambientes contables y legales, por ahí se habló hace un rato, que permitan que esta agricultura y estos sistemas agroalimentarios locales puedan ser considerados dentro de un régimen fiscal especial, por ejemplo, y que permitan a los jóvenes tener capacidades contables incluso para poder hacer el trabajo de contabilidad mínimo que se requiere en estas unidades. Por otra parte, ofrecerles a estos jóvenes esta identidad y este orgullo por alimentos de carácter tradicional y patrimonial en el que se sientan identificados y orgullosos con el desarrollo de estos alimentos. Conozco muchísimos casos en los cuales los jóvenes están regresando a estas áreas rurales precisamente porque están viendo esta nueva potencialidad de estos productos locales para desarrollar estos alimentos de calidad y poder ofrecerlos con innovación. Es decir, el hecho de que sean sistemas agroalimentarios de carácter agroecológico y tradicional no quiere decir que sean sistemas estancados. Lo que estamos hablando son de sistemas que también aceptan innovaciones, que introducen innovaciones, pero que esas innovaciones son de un carácter local, que al difundirse pueden crear beneficios para todos. Entonces, ¿qué otras políticas públicas puede haber? Las políticas de promoción, ya se dijo hace rato, de educación, de promoción de estos productos y de productos que puedan recuperar esa identidad y esa valoración de las áreas rurales. Otras más es las políticas educativas desde las escuelas elementales, ir introduciendo esta cuestión de la comida sana. Y por supuesto también las políticas de salud, es decir, en el sentido de ir del control de las enfermedades crónicas no transmisibles para recomendar dietas sanas, no necesariamente dietas elaboradas en una universidad de Estados Unidos que se dice que pueden ser muy efectivas, sino dietas sanas de acuerdo a los contextos locales. Y hay muchas otras políticas más que tienen que ver con el medio ambiente, con el agua, con una serie de cosas, con la energía, que tienen que ver con una serie de cosas, pero pues de entrada para los jóvenes creo que ofrecerles el ámbito rural como un ámbito atractivo para desarrollar ahí y seguir desarrollando sus proyectos de vida. Muchas gracias, Gerardo. ¿Paola? Sí, muchas gracias, doctor Torres, por el tiempo que nos ha dedicado a responder casi todas las preguntas. Lamentablemente nos gustaría seguir conversando más tiempo, pero como dice Patricia, en honor a la hora igual, ya también lo queremos liberar y agradecerle a todas las personas que hoy nos acompañaron. Muchas gracias, Patricia, por moderar. Muchas gracias, Gonzalo, también por haber invitado al doctor Gerardo Torres, que fue realmente muy interesante esta exposición. Y con esta última ronda de preguntas y con esta conversación tan enriquecedora para la formación de los profesionales y de las personas y de la gente en general que trabaja en el área del patrimonio agroalimentario, decirles que los dejamos invitados para un próximo coloquio en Ciencias Agrarias y Alimentarias. Agradecemos también al doctor Javier Parada por habernos acompañado y les deseamos que sigan con buena salud. Así que muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todas y a todos por su Gracias, atención. Gerardo. Muchas gracias a ti, Gerardo. Gracias, que estén muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.